Buenas tardes nuevamente con todos los participantes en este encuentro. Por honor al tiempo, vamos a comenzar. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Eh, para nosotros siempre es muy agradable saber que contamos con su colaboración para estos aspectos psicoemocionales que el Departamento de Consejería Estudiantil prepara, porque no todos los temas siempre tienen que ser académicos. Hay una parte psicoemocional muy importante que también tenemos que abordar y que tenemos que trabajar en ciertos momentos. Muchísimas gracias por su puntual asistencia. Mi nombre es Jessica Loor, para los que no me conocen, yo soy la orientadora de segundo y la coordinadora del departamento de primaria. Algunos tengo el agrado de conocerlos porque fui su orientadora cuando estaban en segundo. Mucho gusto y muy agradable verlos a través de la pantalla. Realmente la sensación de ver esas caritas conocidas es muy bonita. Es muy buena. Bienvenidos nuevamente. Este encuentro con padres de familia tiene como tema abordar las emociones y las percepciones de la familia frente a la educación. Cuento con una invitada especial que es la psicóloga Sandra Moreira, que la hemos tenido en el colegio en algunas ocasiones, brindando su apoyo en charlas para el DESE en diferentes secciones. Ella es una psicóloga clínica, magíster en psicología clínica también, docente de educación superior en varias universidades reconocidas del país, certificada conductualmente en terapia racional emotiva, en MDR, terapias de última generación, y que tiene 14 años de experiencia en la parte de la atención privada. Ella nos va a estar acompañando en la charla y vamos a poder compartir y anexar un poco sus conocimientos a este encuentro. Las emociones y las percepciones de la familia frente a la educación. Es evidente que esta situación que estamos viviendo y las medidas para prevenir la expansión de esta terrible situación o terrible virus que nos ha tocado vivir, han modificado las rutinas de cada uno de nosotros en gran parte de nuestras vidas, ¿no? Y no solamente Ecuador, Guayaquil y nuestro colegio, sino que es una situación a nivel mundial. Desde los padres que han tenido que cambiar su forma de trabajo, cuidar a sus hijos, también alimentarlos, a veces recibir poca ayuda, los niños que han tenido que cambiar las escuelas por sus cuartos, sus escritorios, sus profesores, por ahora sus tutores, sus papás, que cumplen dobles roles, los niños que no pueden salir tampoco, que no pueden desarrollar sus actividades extracurriculares de como desde costumbre, tampoco divertirse, ir a lugares entretenidos, han generado en nosotros y en todos múltiples situaciones emocionales, múltiples situaciones de reacción. Entre estas el miedo, la ansiedad, la frustración, la incertidumbre, la duda, ¿sí? La pérdida de algunos familiares que han hecho que estemos en crisis emocionales y psicológicas profundas. También el miedo a que nos pasen situaciones que vimos nosotros en los medios de comunicación. Estas emociones nos han acompañado durante algún tiempo. En un principio fueron mucho más intensas, mucho más fuertes, pero las hemos sentido en gran parte todos. Si nos hubieran dicho hace 6 meses o hace 7 meses que esto iba a pasar, ¿lo hubiéramos creído? ¿Hubiéramos creído que esto podía ser una realidad? Pareciera que fuera una película de ciencia ficción esto, algo muy tramado. Realmente no estábamos listos. El mundo no estaba listo, los niños no estaban listos, nadie estaba listo. Y lo que hemos tenido desde ese momento que comenzó la pandemia hasta el momento actual han sido respuestas innatas, respuestas espontáneas que hemos tenido que ir dando, que hemos tenido que brindar de manera saludable ante una situación inesperada.
Estas respuestas obviamente están relacionadas con nuestros roles. Por ejemplo, los papás han tenido que colaborar con el aprendizaje de sus hijos de una manera mucho más integrada, ya que están haciendo roles de incluso maestros, incluso de acompañantes. A muchos se nos hace difícil, a muchos se nos hace bastante fácil, a otros nos ha tocado adaptarnos y lo hemos hecho de manera muy, muy satisfactoria. Los niños han tenido que ser estudiantes presenciales a estudiantes virtuales y acomodarse a las reglas. Y los docentes han tenido que adaptar sus metodologías a lo que han podido hacer a través de las pantallas. Esto ha significado mucho esfuerzo, ya que nosotros hemos tenido que aprender también el uso de plataformas, el uso de estrategias tecnológicas inmediatamente, sin esperar, porque no hemos podido tener tiempo para prepararnos. Esto ha sido una respuesta inmediata, una respuesta saludable. Estas respuestas responden a una estabilidad emocional y a una salud mental positiva. Todas las respuestas que dimos en este tiempo y todas las respuestas que hemos venido dando, sean negativas, entre comillas, como una sensación negativa, o sean de una crisis que nos dio, son positivas y a nivel psicológico consideramos que son saludables. Bien, es muy importante que sepamos que, como tú lo mencionaste, ¿no? Todos nos hemos esforzado por tratar de cumplir los roles que nos corresponden dentro de este proceso de adaptación por el que hemos pasado, pero obviamente todos estamos cumpliendo múltiples roles, ¿no? Entonces, los padres de familia están cumpliendo teletrabajo, están a la vez acompañando a sus hijos en sus clases, a la vez están cumpliendo el rol familiar que siempre tenemos, y es importante saber que eso es un proceso de adaptación y que quizás algunos llevamos mejor, otros no tanto, pero que todas esas respuestas que nosotros tenemos frente a eso serían normales, porque todo proceso de adaptación implica cierta tensión emocional, ¿no? Y sería normal. Lo que sí les recomendaría es que eviten un poco lo que mencionábamos ayer en la conferencia, Jessica, ¿no? El tema de la resistencia. Cuando nosotros nos resistimos a este proceso de cambio, eso se vuelve en un doble trabajo. Es adaptarme al cambio y a la vez trabajar con mi resistencia. Entonces realmente lo mejor es, puedo sentir la resistencia, pero si la identifico, tratar de solventarla y tratar de adaptarme a este cambio con mis recursos, con lo que pueda, porque los recursos de cada uno son diferentes y aquellos recursos que se pusieron en acción, que se están poniendo en acción para adaptarnos a este sistema, son los apropiados, son los que necesitamos. Y debemos sentirnos orgullosos de ello. Todos hemos aprendido de esta situación, hemos aprendido a manejar otras plataformas, hemos aprendido a lidiar con nuestros hijos en su proceso de aprendizaje, quizás hemos aprendido a observar más cómo es un aula de clase, aunque sea virtual, que antes quizás no lo veíamos como padres de familia, no lo notaban los padres de familia. Y es importante saber esto, ¿no? Que es un proceso de adaptación. Todo proceso de adaptación implica un esfuerzo para nosotros, un esfuerzo psíquico, y que valoramos ese esfuerzo que están haciendo todos. Las maestras, que a su vez también tienen que cumplir múltiples roles en casa, trabajar en casa, estar con sus hijos, etcétera, y ustedes que también están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces el rol de ustedes ahorita con la educación es mucho más comprometido, definitivamente, porque es necesario que ustedes estén en ciertos momentos, cuando puedan, acompañando un poco más el proceso, porque los niños se distraen mucho. En el aula de clase, ¿quién hace eso? La maestra, ¿no? Lo hace constantemente. Entonces la maestra también lo trata de hacer de manera virtual, pero obviamente no es lo mismo. Y eso hay que reconocerlo y se les agradece a todos, ¿no? Hay múltiples factores que influyen en estas respuestas y que vamos a hablar en este momento, como son los aspectos psicológicos. Estos aspectos psicológicos están determinados por la personalidad de cada persona, valga la redundancia, de cada niño, y tienen que ver con su forma de adaptarse a las situaciones, su forma de acoger las situaciones nuevas, su flexibilidad mental, su apertura mental, su fortaleza, su resiliencia para poder tomar situaciones. También tiene que ver con características como la timidez, la socialización,
el autocontrol personal, la capacidad para entender situaciones que no son habituales a su vida, y todas estas situaciones que les estoy mencionando van a generar respuestas o más saludables o tal vez que les cueste un poquito adaptarse a estas situaciones. Estos aspectos psicológicos son propios de cada persona y están relacionados con estas respuestas que estamos dando. También tenemos los aspectos que tienen que ver con la familia. Las familias que están unidas, el tipo de familia que tenemos, los trabajos de los integrantes de las familias, si estos integrantes han estado expuestos o no expuestos a esta situación del coronavirus, si hemos tenido situaciones familiares atípicas dentro de la pandemia. Todo esto también está relacionado con la respuesta que estamos brindando en estos tiempos. La salud. La salud es un factor muy influyente en esta respuesta inmediata y espontánea, ya que depende de en qué situación de salud nos cogió esta pandemia, en qué situación de salud están nuestros seres queridos, si existe algún tipo de vulnerabilidad en nuestra casa, si alguien enfermó, cómo se enfermó, lo resolvimos, lo pudimos resolver o vivimos una situación de pérdida, como les mencionaba antes. Todas estas situaciones están relacionadas íntimamente con esta respuesta. También tenemos los aspectos sociales. Los aspectos sociales que tienen que ver con lo que nuestro país está viviendo, nuestra ciudad está viviendo y lo que podemos percibir por medio de los medios de comunicación, periódicos y más situaciones virtuales que nos permiten saber qué pasa en nuestra comunidad, pero que a veces no es muy positivo tampoco lo que vemos o lo que recibimos, porque es una bomba de material muy impactante para nuestras emociones, sensaciones y percepciones. Y aquí también está el tema académico que influye. Estamos hablando sobre cómo influye esto en el aprendizaje. El tema académico tiene que ver muchísimo con nuestras dudas que tenemos sobre la situación que estamos viviendo de la educación virtual. Tiene que ver con si el niño está aprendiendo, le cuesta, qué ritmo de aprendizaje tiene, qué podemos hacer para ayudarlo, qué estamos haciendo para motivarlo o ayudarlo, si está viviendo situaciones psicológicas, familiares, de salud o sociales que están influyendo en su aprendizaje, cómo estamos haciendo ese acompañamiento. Todos estos temas académicos están relacionados directamente con todas las respuestas que estemos dando. No somos solo personas que vamos a aprender y nos vamos a desconectar de todo lo que está pasando, o vamos a estar en familia y nos vamos a desconectar de todo lo que está pasando. Todos estos aspectos, todos estos puntos que estoy mencionando en este momento, son importantes para la educación que estamos viviendo en estos momentos. Quería mencionar algo, Jessica, en cuanto al aspecto académico, ¿no? Que ha implicado en este momento, producto de la pandemia, todo un proceso de adaptación para las familias, porque realmente las familias tienen varios hijos, el papá, la mamá están teletrabajando y todo eso ha implicado un proceso de adaptación. Y es importante que ustedes conozcan que para los niños estar en la escuela regular es algo difícil, el mantener el autocontrol, es decir, estar atento 4 horas y media es complicado cuando están asistiendo a clases de manera presencial, pero igualmente la interacción con sus compañeros es algo que les ayuda a mantenerse en un mejor nivel de alerta, la socialización también con sus compañeros les ayuda, pero en cambio cuando estamos hablando de la educación virtual, cuando nosotros estamos como ahorita en una sesión sincrónica, pero a través de las tecnologías, es decir, de manera virtual, nos estamos viendo la cara, pero no estamos de manera presente, nuestro cerebro se cansa el doble que cuando nosotros estamos estudiando, o estamos conversando, o estamos atendiendo una clase o una conferencia de manera presencial. Ocurre algo en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene que coordinar 2 situaciones. El entender, basado en la realidad, que no está, con todas las personas que está interactuando,
no están realmente, que se encuentra solo, pero que a la vez, a través de una pantalla, puede interactuar. Entonces, eso requiere un doble esfuerzo. Esa es la razón por la que el Ministerio de Educación ordenó a todas las instituciones educativas que no pueden mantener pretender que las mismas horas de educación presencial pasen a ser las virtuales, porque el nivel de agotamiento es superior al que nosotros podemos tener cuando estamos presentes en una clase. Entonces los niños deben conectarse, no de manera, digamos que continua. Las maestras tienen que poner actividades de transición para que ellos puedan retomar una actividad, concentrarse en otra actividad que les ayude a focalizar su atención y elevar su nivel de alerta, y luego volver a la clase prestando atención a la interacción de la docente. Entonces, nuestro cerebro no tiene que esforzarse el doble cuando la educación es virtual. Y esta es la razón por la que es antipedagógico pretender proponer que los niños tengan las mismas horas de clase, pasarlas a las horas presenciales. Además que los niños, cuando tienen sus horas de receso en la educación presencial, ellos interactúan y hacen un cambio del foco de atención. Empiezan en el recreo, juegan, eso los ayuda a relajarse, a distenderse, socializan con sus compañeros, eso les ayuda a cambiar el ánimo para el resto de la jornada que hace falta. Y en la educación virtual no tenemos esto, porque se hace un receso, pero los niños no están interactuando. ¿Bien? Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta, y por esto es que también para los niños a veces es difícil. Aún las horas que se han planteado pueden ser a veces un poco difícil para ellos llegar hasta el final. Y muchas gracias, Sandra. Igual, hablando sobre esta reacción en los niños, lo que esperamos los padres, lo que esperamos los profesores, lo que esperan las medidas gubernamentales, que de una u otra manera, aunque son mandatorias, están muy generalizadas y son para todos, tenemos reacciones y percepciones distintas sobre esta educación, sobre esta reacción, sobre estas respuestas, sobre estas situaciones que estamos viviendo. Es por eso que ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar para entender un poco más este tema, una imagen, y quisiera que me digan qué ven, qué percepción tienen de la imagen, de qué se trata, qué les dice esta imagen. Sí. Todas las respuestas están relacionadas con la historia, están relacionadas con lo que significa. Esta imagen está relacionada con un cuento chino popular, que se trata de 6 ciegos que se creían sabios y pasaban horas y horas deliberando sobre diferentes situaciones o diferentes misterios que ellos decían conocer la verdad. Un día se encontraron con el tema de cómo es un elefante, y las respuestas eran tan diferentes que decidieron ir a buscar un elefante para poder tocarlo, porque ellos eran ciegos, y saber cuál era la verdad. El primer ciego, como ustedes pueden ver, el que está de rojo, se encontró con la primera parte del elefante, que es la trompa, y él aseguró inmediatamente que se trataba de una gran serpiente. El segundo tropezó y se encontró con la pierna y dijo, no es como una serpiente, más bien es como el tronco de una palmera, porque se encontró con la parte de la pierna gordita del elefante. El tercero estuvo un poco más cauto al escuchar que el otro se había caído y se había ido por la parte de abajo, y fue directamente a la oreja. Sin saberlo, dijo, no es lo que ustedes dicen, es un enorme abanico. El último llegó por la parte de atrás y dijo, no vio, tocó la cola y dijo, están todos equivocados, el elefante es como un ratón. Todos tenemos diferentes percepciones de la realidad, y depende justamente de lo que ustedes mencionaban, de cómo la vivimos, de qué parte de la realidad cogemos, de qué parte de la realidad estamos percibiendo. Y esa realidad también depende de los factores que estábamos hablando y de las situaciones que estamos viviendo. Nuestra verdad es solamente
una porción de la realidad que percibimos. Obviamente, como nosotros estamos ahorita viendo las cosas desde afuera, podemos ver cómo es un elefante de verdad. Pero al estar en la situación particular de ellos, probablemente también tengamos una porción de esa realidad que es la que nosotros percibimos. ¿Y por qué hablamos sobre percepción? ¿Por qué hablamos sobre esta realidad? Porque así como todos tenemos diferentes percepciones, nuestros niños y nosotros también tenemos diferentes percepciones. Tenemos realidades distintas. ¿Cómo se sienten los niños con este proceso? ¿Cómo vemos a los estudiantes dentro de esta educación virtual? Como orientadoras del departamento, y bueno, yo estoy aquí representando a mis compañeras orientadoras de cada nivel. ¿Qué sienten? ¿Qué vemos nosotros como sus orientadoras y como parte observadora de esto? Primero que nada, que en estos meses de clases hemos podido observar a nuestros estudiantes compenetrados con la educación virtual. Si bien es cierto, todavía nos siguen diciendo en algunos casos que prefieren ir a la escuela, como todos lo preferiríamos, que las cosas vuelvan a ser como eran habitualmente. Nos mencionan y tienen muchísima adaptación a las clases, a conectarse con los horarios. Se familiarizaron de inmediato con las maestras, siendo más maestras las que tienen, a los horarios. Se aprendieron bastante rápido los nombres de los compañeros. Lo que Jessica decía es que como los niños se adaptan rápidamente, ellos tienen una plasticidad neuronal distinta a la de nosotros. Realmente, de lo que hablábamos ayer en la charla, Jessica mencionaba que los niños se han adaptado bastante bien a esta plataforma y a tener clases de manera virtual. Incluso las orientadoras del DS han observado que los niños han aprendido ciertas cosas. Por ejemplo, han aprendido a esperar su turno para poder participar, y eso es algo muy bueno porque eso es una señal de autorregulación emocional. Muchos niños han logrado, al principio todos querían participar a la vez por la misma necesidad de socialización que los niños tienen, que es parte de ellos y que actualmente no están teniendo porque están solos en casa. Antes, todos los días cuando ellos van a la escuela, socializan, pero ahora no es así. Sí, entonces han aprendido a respetar su turno. En un inicio Jessica mencionaba que todos querían hablar a la vez, entonces mantenían abiertos los micrófonos. Ahora tienen una disciplina de cerrar y abrir sus micrófonos cuando ellos van a intervenir. Asimismo, niños que antes no participaban en las clases presenciales, se ha evidenciado que en las clases virtuales ahora sí participan. Entonces hay muchas cosas positivas que el DS del Colegio Americano ha observado en este cambio. Ahora sí continúa, Jessica. Como departamento hemos visto que ellos socializan con sus compañeros de una manera distinta, de una manera mucho que les hace bien y que definitivamente continúa con este desarrollo de habilidades que ellos necesitan, porque ese es el objetivo principal de continuar, así sea no de manera presencial, sino de manera virtual. Ha ayudado muchísimo también el tema de las plataformas para el control y la autorregulación. Hemos visto que al principio fue muy difícil, pero ya niños que les costaba regular sus micrófonos, regular un poco el tema de su autocontrol para poder hablar, lo están haciendo. También vemos muchísima más participación, muchísima más seguridad en ellos para poder dar sus opiniones. Somos muy honestas en decir que esto no siempre pasa en las clases presenciales, por más motivación o por más situaciones que nosotros queramos dar, ellos muchas veces se esconden detrás del que siempre participa. A través de la pantalla hemos podido ver mucha seguridad en ellos de poder levantar la mano. Probablemente tiene que ver con la relación que ustedes están en casa, brindan seguridad, los están apoyando de manera digámoslo, directa, sienten muchísimas ganas de participar. Obviamente todavía tenemos algunos que de repente están muy ansiosos por múltiples situaciones y quieren participar una y otra vez y no comprenden tal vez que tenemos que regularnos. Como yo les digo, todos tienen su ritmo y todos tienen sus procesos, pero la gran mayoría de los estudiantes están teniendo un autocontrol y una regulación
muchísimo mejor en cuestión de lo presencial, que a veces como que dejan pasar el tiempo. Estamos viendo también que esta situación de la educación virtual los ayuda también a desconectarte de la situación que está pasando. Y eso también es positivo. La educación virtual no ha sido más que una respuesta inmediata como la que hemos tenido que dar a través de toda la pandemia y cada uno de la educación frente a todo lo que está pasando. Las ventajas, como les veníamos diciendo, es que nos permite continuar, no nos permite detenernos, no nos permite dejar que esto pasó y simplemente ya no podemos hacer nada. Estamos desarrollando igual habilidades cognitivas y personales en ellos, estamos permitiéndoles a ellos continuar creciendo, tal vez no al mismo ritmo, tal vez no de la misma forma, pero son situaciones que se están dando positivas y tienen un porcentaje bastante amplio en cuestión del desarrollo de los niños. Obviamente contribuyen a una estabilidad emocional porque los niños tienen que continuar moviéndose, tienen que continuar aprendiendo. Todo esto son procesos, todo esto es como una escalera. Parar implicaría un estancamiento y es lo que menos queremos para los procesos que hemos realizado con tanto esfuerzo. Estamos hablando de niños de cuarto y de quinto, que sin duda tienen todo un bagaje de conocimientos ya adquirido, que el estancamiento o el detenernos podría poner en peligro eso. Entonces es muy importante que continuemos. Permiten el contacto virtual, la socialización, aunque no es la más óptima, aunque no sea la que estamos acostumbrados, ver a sus compañeros genera emociones y percepciones positivas. A veces todavía mencionan que quisieran ir a visitar a sus amigos o que quisieran tener sus clases extracurriculares, pero el verlos les saca sonrisas. Hay interacción. En las horas de dirigencia tratamos de que sean mucho más flexibles, aunque nos gustaría poder tener más, pero hay que tratar de medirlas y también necesitamos el apoyo de encuentros fuera del aula de clase con ellos, porque ellos tienen que seguir socializando. Ha desarrollado mucho la autonomía, así como también hay niños que están desarrollando dependencia, y podría ser un próximo tema que podemos trabajar. Hay niños que están mucho más regulados porque han tenido que resolver solos. También tenemos la situación de que hay otros que esperan la mirada del papá o esperan la mirada de la mamá para responder, y es por eso que tenemos mayor participación por parte de ellos, lo cual tenemos que regularnos un poco. Aquí Sandra nos quería acotar un poquito acerca de esta extra ayuda que tenemos y cómo la debemos manejar, ¿verdad? El acompañamiento del padre es muy importante para los niños, pero aún así nosotros también no debemos ser tan autoexigentes, debemos acompañar, pero permitir que se desarrolle la autonomía por parte de ellos, para que ellos se sientan espontáneos y naturales de poder interactuar. Entonces, asimismo, cada niño tiene un nivel de adaptación diferente. Ustedes pueden notar, los que tienen varios hijos, que no todos se adaptan de la misma forma o se adaptaron tan rápido a la tecnología, o tal vez sí. Debemos aceptar las características individuales de cada uno y nosotros tenemos que acompañar en este proceso. Y en este proceso de acompañamiento a veces ocurre que nuestros hijos se pueden frustrar porque no pueden participar, porque obviamente no pueden participar todas a la vez ni todo el tiempo, y a veces a algunos les puede costar esperar su turno, les puede generar eso cierta frustración o ira, y en ese momento nosotros como padres lo que tenemos que hacer es acompañarlos. Ayer Jessica hablaba, y no sé si en la siguiente diapositiva, de la validación de las emociones, es decir, si mi hijo está Sí, ya vamos a hablar. triste o algo de ese tipo, hay que aceptar esa emoción, y tenemos que nosotros, primero como padres de familia, entender que las emociones son naturales, tanto en nosotros como en nuestros hijos. Las emociones son adaptativas, la ira, la tristeza, todas tienen una función en nosotros. Todas están ahí y nos han permitido a nosotros sobrevivir. Hay que distinguir entre el miedo y, por ejemplo, la ansiedad. Son cosas diferentes. El miedo es normal, está frente a nosotros cuando hay un peligro que es real.
y por tanto nuestro cuerpo nos manda una acción de huida, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos pasan por eso, el rol del padre de familia es acompañarlo, no invalidar las emociones, no decir cosas como, no, no es para tanto, o sea, minimizar. No es necesario ni minimizar ni exacerbar la respuesta emocional que el niño está teniendo. Lo que hay que hacer es naturalizarla. Es decir, es natural tener reacciones emocionales, es natural, comprendo que te sientas enojado, comprendo que te cueste trabajo esperar que te den el turno, sin embargo, la realidad es que tienes que esperar hasta que te den el turno, la realidad es que no siempre puedes participar en todas las clases porque tienes que continuar la clase y darle el tiempo al niño para poder gestionar esa emoción. Es importante también reconocer cuando hay tolerancia a la frustración y cuando hay una baja tolerancia a la frustración. Es normal que los niños se frustren cuando ellos quieren hablar o quieren hacer algo y algo lo impide. Hay una barrera, una norma que les impide su deseo. Lo normal sería que se enojen un poco, que pongan una mala cara, que se desanimen un poco, incluso a veces hasta lloran. Y es su forma de tolerar su frustración. Nosotros los adultos cuando estamos frustrados refunfuñamos, hablamos con un amigo, nos acaloramos hablando de lo que no pudimos hacer, estamos frustrados, y es la forma de tolerar esa frustración, porque al final es algo que no puedo cambiar, tengo que tolerarlo, pero para tolerarlo necesito hablar, necesito ventilar eso, y es lo mismo que pasa con los niños, entonces hay que darle el espacio para que ellos hablen, para que ellos ventilen esas emociones y puedan gestionarlo. Cuando en cambio hay una baja tolerancia a la frustración, cuando porque el niño está molesto, coge y lanza la computadora, lanza los objetos al piso, es decir, canaliza, tiene esa necesidad, esa frustración, canalizarla a través de una conducta agresiva. Entonces ahí ya es algo diferente y obviamente hay que intervenir como padre de familia y manifestar que esa no es la forma apropiada de canalizar las emociones. Hay otras formas apropiadas para canalizar las emociones, que puede ser hacer ejercicios de respiración, cambiar el foco de la atención del niño, de este problema, una vez que ya lo he ventilado, que lo he hablado, reconducirlo a otra actividad sin decirle está mal lo que está sintiendo, porque eso es lo que no hay que hacer. ¿Cómo validamos lo que sienten nuestros hijos, su percepción? Justamente lo que decía Sandra, prestar mucha atención y lo que hemos venido hablando, permitirles a ellos expresar sus emociones, no invalidar, no decir, no, no pasa nada, no, no es así, no tienes por qué sentirte así, sino más bien comprender, escuchar, entiendo, sé que estás pasando, estoy aquí para acompañarte. Ofrecer compañía. Ofrecer la compañía es muy importante porque no estamos solucionando el problema. Permitirles equivocarse, aunque ustedes sepan que ellos quieren participar y han sido mucho más valientes desde que ustedes están tras cámaras con ellos, permitámosles que den su percepción, permitámosles que den su propia respuesta. Estas batallas o estas equivocaciones que ustedes puedan ver en ellos, los preparan y les brindan recursos personales para poder solucionar estas situaciones que tenemos que vivir en la adultez, como estas. No hay respuesta positiva, no hay respuesta completamente saludable, única, aunque sea el tema académico. Permitámosles que ellos mismos den sus respuestas. Es muy importante para su estabilidad, para su desarrollo emocional. No vamos a estar siempre atrás de las cámaras. Y sí quisiera hacer énfasis en esto porque a veces sí los noto que me alzan los ojos para comprobar que lo que van a decir es lo que es, porque si no, no se animan. Tengamos cuidado con eso. Tengamos muchísimo cuidado. Respetar ya está el tema de manera empática las emociones, no llores, no, no, espera un ratito que ya lo soluciono, no te preocupes, yo lo voy a ver. Permitamos que ellos busquen cuál sería la estrategia a seguir para poder solucionar su problema. Tienen que tratar de buscar una solución. Estamos hablando de un nivel de cuarto y de quinto, donde ellos pueden comunicarse con la maestra si es una situación de la clase, o pueden comunicarlo con ustedes o resolverlo de una manera
muy acorde a su edad y a sus recursos. Esperar. Como papás siempre queremos que ellos estén bien y que resuelvan lo más rápido sus problemas. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar y brindar un tiempo para que ellos mismos puedan autorregularse, calmarse y, como les decía, brindar una solución. Todos tenemos una percepción, la suya como padres de familia, como papá, como mamá, como tutores que en ese momento están siendo, y los chicos también. Y tenemos que validar esas respuestas, validar esas percepciones para poder seguir optimizando recursos personales al futuro. Somos nosotros como padres el modelo en el que se fijan nuestros hijos para poder procesar e interpretar lo que está ocurriendo a su alrededor. Somos modelos, somos figuras muy importantes, somos los pilares para que ellos construyan estas herramientas que tanto hablamos las psicólogas o que tantos nos hemos mencionado. Tenemos que tener cuidado de no interferir en estas percepciones y de respetarlas. Sabemos que tenemos preocupaciones como adultos, pero las de los chicos también son muy importantes. Sandra, ¿quieres decir algo? Estamos por terminar. Sí, bueno, solo indicarles que entiendo también que ustedes como padres de familia tienen muchísimas pues, demandas, ¿no? Del trabajo, al mismo tiempo acompañar un poco en el proceso educativo a sus hijos, y a veces ustedes pueden perder el control, y es comprensible, somos seres humanos, somos seres falibles, y eso nos puede pasar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que debemos ser el ejemplo, no es que tenemos que ser un ejemplo de una persona perfecta, porque la perfección no existe. Entonces, le estamos enseñando a nuestros hijos a buscar constantemente la perfección, y eso lo único que va a hacer es que sean ansiosos. Las personas que buscan la perfección permanentemente se vuelven personas obsesivas, compulsivas, ansiosas, muy autocríticas. Entonces, eso no queremos. Queremos que ellos vean un padre que sí, que a rato se desajusta, pero que tiene la capacidad de volverse a ajustar y a autocontrolar. Por un lado, reconocer que los niños tienen esa necesidad imperante de socializar y que ellos buscan sus medios para hacerlo, y qué bueno que el colegio lo propicia, es muy bueno eso. Pero asimismo, ¿no? Estas actividades de competencia no solamente son académicas, tienen un objetivo atrás de eso, que es ayudarles a los niños a formar su autorregulación, ¿no? Nosotros sabemos en la vida que a veces no siempre vamos a ser los primeros, no siempre vamos a ganar, no siempre vamos a obtener el puesto que querramos por más que nos esforcemos. Tal vez lo voy a obtener, pero no ahorita, tal vez lo voy a obtener en unos años más. Y nosotros no debemos esperar a que seamos adultos, a que sean adultos para enseñarles esto. Eso se enseña desde la infancia con actividades propias de la infancia. Entonces, por ejemplo, aquí este tema de los concursos estimula mucho porque los motiva, la competencia a los niños les encanta, a ellos les encanta, pero obviamente también viene la frustración cuando no ganan. Pero esta es una oportunidad riquísima para que ellos aprendan a tolerar la frustración, justamente, que es una de las habilidades para la vida adulta importantísima para la adaptación y para la resolución de problemas. Son dos habilidades de la vida adulta que se tienen que entrenar desde la infancia. Entonces, cuando los niños se frustran, es una gran oportunidad para enseñar. Entonces, para decirle, por eso promovemos este tipo de actividades. La frustración no es bonita, la frustración se siente feo, siento como rabia, impotencia, y está bien sentirla así. Entonces hay que decirle a nuestros hijos, entiendo que estés frustrado, entiendo que quieras ganar, pero no siempre vamos a ganar, hay momentos, o sea, eso tiene una tarea fundamental del desarrollo, que es enseñarles que no todo lo pueden tener y no todo lo pueden tener en el momento que ellos quieren, que a veces hay que esperar. Entonces hay que decirle, tienes que aceptar que tus compañeros ganaron, no significa que ustedes no lo hicieron bien, ustedes también lo hicieron bien, pero cuando hay una competencia todos lo hacen fabuloso, entonces es tan difícil poder elegir un ganador, y de pronto todos lo hicieron bien, pero solamente puede haber uno o dos ganadores, entonces hay que elegir de entre el grupo. Siéntete orgulloso de lo que hiciste, del esfuerzo que hicieron, ustedes también lo hicieron muy bien, solo que hay que elegir un ganador y tienes que aceptar que tus compañeros ganaron, aunque te dé un poco de coraje, aunque refunfuñes, está bien que te sientas así, pero no puedes quedarte así todo el día. Vívelo, siéntelo y luego sigue adelante y motívate hacia otra meta, porque esa es la vida adulta es esa. La vida adulta, en el día, nosotros tenemos 5 situaciones que resolver, 5 situaciones a las cuales adaptarnos, en las que las cosas no salieron como lo esperábamos o lo planificáramos, por mucho más que me esfuerce por hacerlo.
Entonces, a veces los niños y los adultos también tenemos esta regla de esfuerzo igual ganar. Y no, a veces nos esforzamos mucho y aún así no ganamos el primer puesto. Pero eso no significa que el esfuerzo no sirve. El esfuerzo sirve mucho porque nos da habilidades y es una experiencia. Entonces hay que centrarse en la experiencia. Muchísimas gracias, gracias por su asistencia, gracias por sus consultas, muchas gracias a Sandra por acompañarnos. Cualquier duda, no duden en contactar a su orientadora para poder resolver más inquietudes. Bueno, yo quería introducir rapidito, agradecer al Colegio Americano, al DS, por invitarme a formar parte de este espacio. Me ha encantado muchísimo ver a todos los padres de familia muy comprometidos, porque si ustedes están aquí es porque están comprometidos con una educación integral de sus hijos, porque reconocen que no solamente es un tema académico, sino también un tema de sus emociones. También es importante educarlos a nivel emocional. Me encantó la intervención del señor Roberto, o sea, tiene mucha razón. A veces los niños están ansiosos no por ellos, sino por lo que nosotros les transmitimos. Y en cuanto a las actividades que Jessica mencionó, hay algo que hay que permitirle a los niños cuando le quitamos la tecnología, que es aburrirse. Cuando el niño se aburre, despierta su creatividad y empieza a pensar qué jugar. Mientras ellos no tienen el espacio de aburrirse o pasan del televisor a la tablet o de la tablet al teléfono, entonces pasan solamente con medios electrónicos. Entonces le quitas eso y empiezan con estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, pero no nos pongamos ansiosos por eso. Dejemos que estén aburridos y van a ver que ellos solos, porque nosotros también fuimos niños, no tuvimos nada de eso. Solitos van a buscar otros juegos. Eso es todo. Gracias a todos, es un gusto poder conocerlos a través de esto.